Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM, Equilibrio. Invierno 2021. Y les saludamos como siempre con gran cariño en esta mañana, hoy y en este martes 30 de noviembre del año 2021, transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en toda la República Mexicana, de nuestra querida red que hemos venido armando a nivel digital a través de nuestros podcasts en Deezer, en Amazon, en Apple, en Google, en iHeartRadio y a todos los amigos en Spotify. Les saludamos como siempre con gran cariño, con mucho entusiasmo. Hoy que estamos fresquecitos para llegar hasta ti y para tratar juntos de encontrar el entendimiento a tanta información que todos los días recibimos y nos impacta. Les saludo a nombre de mi equipo de trabajo y estamos listos para empezar con la hora central, un resumen lo más importante esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Quiero darle a conocer todo lo que se ha venido captando de información de esta nueva variante conocida como Omicron, una variante de una cuarta generación en este marco pandémico, lo que se ha estado analizando sobre el tema. Y yo pienso que es importante que lo sepamos. En primer lugar, Omicron, esta variante del COVID, presenta un riesgo muy elevado para el mundo, según advierte la Organización Mundial de la Salud. Paralelamente, el grupo de los 7, el G7, efectuó una reunión de urgencia por el aumento del número de países en donde se ha detectado la variante. En un documento técnico, la Organización Mundial de la Salud dice que las mutaciones de Omicron podrían tener la capacidad de escapar a una respuesta inmunitaria y tener una fuerte ventaja de transmisibilidad, por lo que la probabilidad que se extienda a nivel mundial es muy elevada. Podría haber futuros picos de COVID con consecuencias severas, es lo que dice la OMS. Omicron fue identificada por primera vez la semana pasada en Sudáfrica. Y ahí, en las últimas semanas, el aumento en los contagios ha sido muy rápido. El domingo hubo 2,800 nuevos casos frente a los 500 de la semana anterior. Cerca de 3/4 partes de las infecciones se deben a la nueva variante. Días después que científicos sudafricanos anunciaron el descubrimiento de Omicron, otros médicos del Hospital Bambino Gesù, el Niño Jesús, en Roma, lograron la primera imagen del virus y confirman que efectivamente tiene más mutaciones que la Delta, que fue la variante anterior. Pero aclaran que de momento esto no significa que sea más peligrosa. De momento, como dijimos, los ministros de salud del G7, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, que ostenta, por cierto, la presidencia pro tempore, se entrevistaron en Londres para discutir la evolución de Omicron. Miren, me preguntan, las personas que están vacunadas, ¿qué? Bueno, le digo, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, habla de esto. Reconoce que la humanidad está en una carrera contra el tiempo, ya que los fabricantes de las vacunas que hemos recibido necesitan entre 2 y 3 semanas para evaluar si las vacunas que nos hemos puesto son eficaces ante la nueva variante. Esa es una. Después otro. Anthony Fauci desde Washington advierte que se espera que las vacunas que nos hemos puesto, aporten un grado de protección en contra del Omicron. Todavía no se sabe. Matshidiso Moeti, director para África de la Organización Mundial de la Salud, declara que aplicar restricciones de viaje para África es un ataque a la solidaridad global. Pero pues es una reacción. Ahora, el hecho es que está tratando el mundo, cada país está tomando sus previsiones. Por ejemplo, el día de ayer Japón cerró sus fronteras como otros países ante la entrada de visitantes. Apenas 3 semanas después de haber flexibilizado algunas restricciones, hoy vuelven a cerrar la puerta. Otro país, Israel, fue el primero que dijo, hasta este momento
con un caso confirmado de Omicron en Israel, se cierran las fronteras. Otro país que es un continente solo, Australia, suspendió sus planes de reabrir fronteras a ciertos trabajadores y estudiantes. En los Estados Unidos, Joe Biden, presidente norteamericano, dice: Omicron es preocupante, pero no debe de llevarnos a el pánico. Y habla así el presidente norteamericano. This variant is a cause for concern, not a cause for panic. The best protection, I know you're tired of hearing me say this, the best protection against this new variant or any of the variants out there, the ones we've been dealing with already, is getting fully vaccinated and getting a booster shot. If you're 18 years or over and got fully vaccinated before June the 1st, go get the booster shot today. Do not wait. Go get your booster. Y sí, ya sé que están cansados de escucharme decir esto, pero sí tengo que advertirlo. Vacúnense. Es importante. Ahí estaba Anthony Fauci detrás de él. Es importante vacunarlos. Si tienes más de 18 años y la última vacuna la recibiste en junio, vete a poner lo que se llama el booster, que es el refuerzo. Esto es motivo de concern, o sea, esto nos tiene que tener a todos advertidos, pero no de pánico. No tenemos que entrar en pánico. Biden habla de las herramientas. We will accelerate their development and deployment with every available tool. We do not yet believe that additional measures will be needed. But so that we are prepared if needed, my team is already working with officials at Pfizer and Moderna and Johnson & Johnson to develop contingency plans for vaccines or boosters if needed. Estamos acelerando la generación de nuevas vacunas que nos den al clavo, ¿no? Estamos también acelerando la forma de distribuirlas para que sea más rápido. En este momento mi equipo está viendo lo que necesitamos y se ha puesto ya en contacto con el laboratorio Pfizer, con el de Moderna y con el de Johnson & Johnson para llegar a este objetivo. En un testimonio preparado para ser presentado este martes en la Comisión de la Banca en el Senado norteamericano, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, asegura que el reciente aumento de casos de COVID, ahora con la variante, junto con la aparición de, esto que se presenta como la cuarta ola, plantean riesgos a la baja para el empleo. O sea, habrá desempleo. Para la actividad económica, habrá menos actividad económica. Una mayor incertidumbre para la inflación. Y dice que una mayor preocupación por el virus que podría reducir la disposición de las personas a trabajar de manera presencial, lo que ralentizaría, o sea, haría más lento el progreso en el mercado laboral y va a intensificar las interrupciones de la cadena de suministros, que es una principal preocupación que tiene el mundo todo, las cadenas de suministro. Es decir, quiero esto, pues sí, pero no hay. ¿Y cuándo lo va a ver? En 4 meses. Pero llegan los 4 meses, se presenta otra variante y otra vez vuelve el mismo círculo de no poder establecer para el mundo un ritmo de desarrollo, un ritmo de crecimiento. Cuando los mercados mundiales cayeron la semana pasada ante la noticia de del Omicron, una criptomoneda con el mismo nombre se disparó después de que la letra griega ingresara al léxico de los inversionistas. El precio de la moneda digital, hasta ahora desconocida y cuyo perfil en Twitter tiene poco más de 1,000 seguidores, se multiplicó por 10 entre el viernes y el lunes, alcanzando $688, antes de caer un 75%, después otra vez pegar un brinco, que eso es lo que pasa mucho con las criptomonedas. La cripto, descrita en su sitio web como un protocolo monetario descentralizado respaldado por bonos del Tesoro, varía el jueves alrededor de $65, hoy está amaneciendo en casi 700. En México, el dólar finalizó este lunes con una caída otra de 25 centavos para llegar a 22 pesos con 21 centavos, y esto en una cotización que tomo de Citibanamex, con lo que cortó 7 sesiones consecutivas al alza. Pese a las alarmas globales sobre Omicron, el presidente López Obrador las minimiza.
que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo. No hay motivos de riesgo, dice el presidente. No sé lo que diga el presidente. Yo lo que te pido a ti es que si vas a salir de tu lugar en donde vives, no olvides el cubrebocas, por favor, no olvides el cubrebocas, tomar medidas de distanciamiento y también medidas higiénicas que te permitan estar más protegido, lo más protegido posible, por favor. Ahora, si puedes evitar el salir, si lo puedes evitar, por favor, evítalo. Por favor, evitarlo. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo único que le interesa en este momento es que nada afecte a la convocatoria que está haciendo el presidente de la República para lo que está buscando el día 1 de diciembre, que es el venga el pueblo, no, venga el pueblo. Entonces, Claudia, para que la gente vaya al Zócalo, que es un engaño, dice esto. No vamos a cerrar las actividades económicas. No hay ningún signo, nada que nos alerte para poder cerrar actividades económicas. Consideramos que pues afectaría de una manera tremenda, no solamente pues al sector económico, sino a la economía familiar. Inclusive la tercera ola de COVID, no se cerraron las actividades, más bien nuestra labor fue acelerar al máximo la vacunación en la ciudad y a partir de ello fue que se logró una reducción en los contagios y en las hospitalizaciones. Pero especialistas en el tema dicen, ante la temporada invernal se favorece la gestación de esta ola viral y por lo mismo el frío es un factor. Y ahora que las mañanas son más frescas, empieza a sentirse que se auspicia, en términos climáticos, el desarrollo de este virus. Giuseppe Mancinelli, director general adjunto de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas en México, informó que ese órgano convocará en diciembre licitaciones para la compra de medicamentos y que estos serán contratados a partir de abril y entregados a partir de julio a diciembre del 2022. Antes no, pero Juan Antonio Ferrer, director del INSABI, dice otra cosa. Dice, va a haber medicamentos antes, entre enero y junio, y habla así. Para los ilusos que piensan que no va a haber medicamentos, decirle que ya de enero a junio ya se hizo la adquisición por parte de la UNOPS y por parte de todas las instituciones del sector salud. Se reconocen de parte de nosotros deficiencias, pero no nos hemos quedado en el lamento. Lo que hemos hecho es resolver cada una de las situaciones a pasos acelerados con la UNOPS. Bueno, se ve que este señor, Juan Antonio Ferrer, no tiene un hijo con leucemia, ¿no? Porque pues eso a lo mejor serían los ilusos a los que hace alusión. La Suprema Corte de Justicia discutirá este miércoles mañana un proyecto que declara inconstitucional la prohibición legal para la siembra, cultivo y cosecha de cannabis con fines industriales, por violar el derecho humano a la libertad del trabajo y el comercio. La ministra Norma Piña propuso a la primera sala de la Corte amparar a la empresa Desart MX en contra de varios artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal desde el 2017, que solamente permite el cultivo de la cannabis para fines médicos o para fines científicos. Es la hora, voy a hacer un corte, regreso con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este martes 30 de noviembre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 8. El día estará parcialmente nublado. Y para Houston, Texas, se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 13.
El día estará parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Desde casi la mitad de los hogares en América Latina y el Caribe tienen problemas para recuperar ingresos que había en la economía antes del COVID. Por ejemplo, Banco Mundial y el programa de la ONU para América Latina ve que a nivel regional el empleo permanece 11% por debajo del que había antes de la pandemia, con un 62% de personas de más de 18 años que actualmente está trabajando, lo que deteriora entradas económicas y disponibilidad alimentaria. Y esta es una alarma, ¿eh? Esto lo tenemos que ver con mucho cuidado, porque el desempleo puede derivar en una problemática de crisis social generalizada en América Latina. Las metas de inflación no se van a dar sino hasta el 2023, no en el 22. Esto lo advierte José Medina Mora como presidente de Coparmex. Alerta que habrá bajo crecimiento en los próximos años, sin medidas que fomenten la inversión pública y privada, y si no se respeta el Estado de Derecho como plantea su modelo de desarrollo en el país, que es un modelo propuesto por la Coparmex, entonces podremos ver menor inversión y una economía más lenta. Y eso es lo que ahora todos tenemos que estar ocupados en ello. Tenemos que estar viendo cómo hacer crecer al país sin miedo, asumiendo riesgos, pero sin miedo. Esta es la propuesta que hacemos también en Somos México. La tasa de desocupación nacional reportó una ligera disminución del 0.03% en octubre a 3.89% de la población económicamente activa, incluyendo a los trabajos que se dan en la informalidad. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro autoriza a las AFORES cobrar una comisión de 0.57% a partir del 2022. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ingresó 141 millones de pesos a la tesorería de la Federación en el tercer trimestre del 2021, según informa el regulador. El monto captado fue por uso de frecuencias en servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, aprovechamientos y otros trámites diversos en el radio espectro nacional. El gobierno federal proyectó que el aeropuerto Felipe Ángeles atenderá a 100 millones de pasajeros anuales hasta dentro de 15 años. Hasta dentro de 15 años. O sea, el decretazo, este decreto que oculta las operaciones económicas, el dinero gastado en las megaobras del presidente, es un engaño, otro engaño más, y sale otra vez a la palestra Ricardo Anaya, que habla. Entre todos los actos autoritarios del gobierno de López Obrador, el decreto que publicó hace unos días para hacer intocables todas las obras de gobierno es tal vez el más grave de todos sus actos autoritarios, por lo que implica para nuestra democracia, pero también para tu vida y para tus derechos. Dice que esto es una burla a las leyes. Qué rápido se le olvidó a López Obrador que en México hay leyes. O sea, simplemente las ignora y cuando le estorban, saca un decreto para anularlas. O sea, al final López Obrador y los suyos sí resultaron diferentes, pero porque pasan por encima de las leyes, con el cuento de que es por el bien del pueblo. Eso es lo que hacen los dictadores, y así es como se han destruido muchas democracias. Y está haciendo cosas como lo que está haciendo, por ejemplo, Pemex, ¿no? Pemex acaba de entregar sin licitación a 2 de sus filiales un contrato para pipas, para movimiento por pipas, de 37,341 millones de pesos. Es el contrato más cuantioso dado directamente en el actual sexenio. 37,000 millones de pesos, órale, va para ti. Derechito, sin ningún tipo de concurso de nada. La Comisión Reguladora de Energía aprobó 4 nuevos permisos para generar energía eléctrica, 3 a privados, 1 a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La última autorización otorgada por el regulador a favor de privados fue el pasado 13 de agosto y se le dio a Flex Américas. Los 15 descubrimientos de campos petrolíferos que ha sumado la iniciativa privada ayudarán a evitar la declinación en la producción de hidrocarburos en el país, pues se estima que tengan recursos superiores a los 2,000 millones de barriles de petróleo, según dice Juan Manuel Delgado, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos. La empresa finlandesa Wärtsilä Energy anunció que realizará 2 centrales de generación para la Comisión Federal de Electricidad con una capacidad conjunta de 600 megas. Hasta este momento no se habla del monto de la operación. En las últimas 48 horas, habitantes de la región huasteca de San Luis Potosí, así como de la Sierra Gorda de Guerrero, que es una de las zonas más pobres de México, tal vez la más, se mantienen sin energía eléctrica por obras de reparación y actos vandálicos, según informa la Comisión Federal de Electricidad. La consulta para determinar la instalación de una planta de amoníaco para la fabricación de fertilizantes en Topolobampo, en Sinaloa, llevada a cabo este domingo, tuvo menos de 40,000 votos, según informa el subsecretario de Desarrollo Democrático y Participación Social de la Secretaría de Gobernación. De 83,000 boletas impresas, utilizó poquito menos del 50%. Y dice que el resultado de este ejercicio tendrá mayor relevancia que los 5 amparos que acumula en contra de esta planta. Y dice, se va a respetar la voluntad del pueblo. O sea, esta planta que quiere hacer una inversión, Alemania, en Topolobampo por fertilizantes, podría el pueblo sabio definir que mejor no le entran. Debido a un conflicto agrario, habitantes de Magdalena Tequicitlán, en Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, rompieron un camino rural pavimentado por el gobierno federal. La vía era la única entrada y salida a Asunción Tlacolulita y a otras 8 comunidades, y sus habitantes quedaron incomunicados con esta rotura de la carretera. La ruta forma parte del programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De hecho, el camino fue inaugurado por el presidente y pues el pueblo fue el que decidió romper el camino que entregó el presidente. Se está haciendo un verdadero margallate en el CIDE. Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas tomaron las instalaciones de la institución luego de que la Junta de Gobierno del CONACYT ratifica a José Romero Tellaeche como director general, advirtiendo que no se moverán del lugar hasta que Romero y María Elena Álvarez Bulla, la directora de CONACYT, acepten dialogar. Saraí Elizondo, quien dice ser representante de los estudiantes, rechazó que en el proceso de ratificación de Romero Tellaeche la comunidad haya sido consultada, como asegura la titular del CONACYT. Eduardo Muñoz, estudiante de la Maestría de Administración de Políticas Públicas, anunció que se impugnará la ratificación del nuevo director. Y en 47 años de historia, yo no había oído de un conflicto en el CIDE hasta que ahora está siendo promovido y provocado por el propio gobierno, ya que no hacen nada. Como dijimos, la Junta de Gobierno del CONACYT ratifica a José Antonio Romero y María Emilia Álvarez Bulla habla como directora de CONACYT en este sentido. Las y los estudiantes deben de gozar de el derecho a la educación. La educación es un derecho, no es un privilegio. Y a partir del 2022 se van a cancelar todas las cuotas de inscripción o de colegiatura. Y con eso lo que pretende la señora Álvarez Bulla es ganarse el ánimo de los estudiantes. Hombre, si ya te lo estoy dando gratis, acepta Romero Tellaeche y se acabó el problema. Todo es a billetazos y todo es con regalazos y todo es así. Mientras que el propio Romero Tellaeche, que no sé ni cómo tiene cara para enfrentar a los medios, habla y dice: el CIDE es una institución del Estado mexicano, es por lo tanto obligación de todas estas instituciones, incluidas las académicas,
cuidar, defender ese patrimonio y adaptarse a las nuevas realidades. Es lo que dice el señor Romero. Punto de aparte, en otras cosas. ¿Se acuerdan que ayer hablé con Emilio Álvarez y Casa sobre el Frente Cívico Nacional? Que lo que pretende es encontrar a un candidato ad hoc para las elecciones del 2024. Que sea alguien capaz, que sea alguien honesto, congruente, un buen representante de la sociedad mexicana para contender. Bueno, pues el señor presidente de este frente, bueno, lo describe a su muy corta, miope y tonta manera. Nos han hecho lo que el viento a Juárez, por el pueblo, porque, como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Son grupos siempre de élite, minoritarios. Como no le tienen respeto al pueblo, piensan que el pueblo es tonto, pues por eso no avanzan, porque son demasiados exquisitos, fifís, conservadores, tienen una mentalidad muy retrógrada. Fíjense, hablando de mentalidad muy retrógrada, fíjense quién habla. Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, violó la ley sobre el escudo y la bandera y también del himno nacional, al parecer en una transmisión oficial con una bandera de México detrás de la que se encuentra una serpiente que simulaba una S alterando el escudo. En medio de dos patrullas, una de la Policía Estatal y otra del Ejército Mexicano, Evelyn anunció el refuerzo de la vigilancia en Huitzuco, en donde criminales impusieron un toque de queda. Hubo algunos, 4, que violaron el toque de queda y los mataron. Y Evelyn Salgado llega después del evento y habla así. Que quede claro, no vamos a dar ni un paso atrás. A las y los guerrerenses les decimos, aquí hay gobierno que los respalda, aquí hay gobierno que los cuida y aquí hay ley. Aquí y en todo Guerrero se cumple con la premisa, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Mientras individuos armados mataron a un hombre e hirieron a otro en la playa de Puerto Marqués y otra vez con el mismo modus operandi. Llegaron por mar, hicieron los enfrente de turistas, y un testigo, por ejemplo, ahí en la zona de Majagua, habla así. Llegó una lancha y balaceó a todos los que estábamos ahí en la playa Majagua, en Acapulco. Primero llegaron a balacear a un güey. Uno caminando llegó a balacearlo y se echó a correr, pero después regresaron en una lancha de aquel lado y se armó la pinche balacera aquí. Fuera de la ley, nadie, dice la gobernadora. El pasado 18 de noviembre, en Caleta, en Acapulco, un grupo de hombres asesinó a un prestador de servicios, provocando el terror entre los turistas que estaban ahí con sus familias, ahí en la playa. Pero dice esta mujer que hay gobierno. Un juez de control impuso prisión preventiva justificada y congeló las cuentas de Julio César Serna, uno de los hombres más allegados a Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, por probable enriquecimiento ilícito. El hecho es que a este hombre, a Julio César Serna, le están saliendo propiedades como al nopal. Cada día se le encuentra una propiedad más. Miguel Ángel Mancera, que hoy es coordinador del PRD en la Cámara de Senadores, dice que espera que la detención de Serna no represente una chicana política. Un juez federal vinculó a proceso a 5 presuntos integrantes de una célula delictiva que compraba armas robadas en el ejército. O sea, del ejército se sustraen las armas y luego se venden en el mercado negro. Y luego anda por allá Marcelo Ebrard quejándose que las armas llegan hasta los delincuentes cuando salen de la Secretaría de la Defensa Nacional. A ver, Marcelo, vamos a ver si podemos explicar esto.
150 líderes de América Latina se reunieron en la Ciudad de México en el 7º encuentro de lo que se llama el Grupo Puebla. Proponen un modelo solidario para reemplazar al neoliberal operado en la región. Voy a tratar de explicar esto. Grupo Puebla es la versión mexicana del Foro de Sao Paulo. Y aquí lo que se pretende es establecer, con un modelo nacido en México, el nuevo socialismo de América Latina. Esto es lo que se pretende. Vamos a hacer una pausa. Regreso con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este martes 30 de noviembre en Villahermosa, Tabasco, se espera una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 20, con una probabilidad de lluvia del 60%. Y para Chihuahua, se espera una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 6. El día estará mayormente soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Hemos venido aquí en Central FM Equilibrio adentrándonos en la problemática del Omicron, que es esta cuarta ola que representa una variante de un virus que empezó a pegarnos fuerte hace 21 meses. Y hasta la fecha hemos venido sintiendo los efectos cada vez más graves, cada vez más cambiantes, cada vez más inciertos, que nos llevan a que el esquema general con el que nos movemos todos a nivel político, cómo se mueven las sociedades, a nivel económico, cómo se mueven las cadenas de suministro, cómo se mueve la industria, cómo el comercio, cómo se desempeña el sector primario, cómo el de los servicios, cómo el empleo, cómo la inflación, cómo el hombre se mueve en este mundo en medio de una pandemia y una acechanza en el planeta por un cambio climático. Empiezo a ver algunas de las escenas que se vivían en el planeta hace un siglo, hace exactamente 100 años. La gripe española, que empieza en febrero de 1918, terminó por ahí de marzo de 1920. Duró 26 meses. Cobró la vida de 50 millones de personas. Es un tanto injusto que se le llame a esta pandemia la gripe española, porque si bien tuvo como parte de su escenario España, se diseminó por muchas partes de Europa y también de África. Y trajo por consecuencia mucho dolor. Se rompió, se trastocó la economía del mundo. Vinieron las grandes depresiones económicas, tanto en Europa como en América. Vinieron las caídas de los mercados y el mundo empezó a vivir la secuela de lo que fue el final de la Primera Guerra Mundial, de la Primera Gran Guerra, justamente en el año en el que surge la gripe española. Terminó la Primera Guerra, en 1918. O sea, vino el final de la guerra y empezó el principio de una guerra viral que tuvo que enfrentarse hasta el 20 para después recorrer un camino en el que el planeta trató de recuperarse y estalla la Segunda Guerra Mundial en 1936-37. Mientras tanto, estalla la guerra civil en la propia España, origen de la gripe, en el 35. Y con esto se da un esquema en el que las sociedades estaban confundidas. Hace 100 años. Bueno, 100 años después, por lo menos les voy a decir cuál era mi cálculo. Mi cálculo era que para junio de este año estaríamos viendo cómo esta famosa frase acuñada por Hugo López-Gatell, que la dijo muchos meses antes, se aplanó la curva. Yo pensaba que se aplanaría la curva ahí por julio,
pero no en base a lo que yo pensaba, sino a lo que captábamos de la información que se daba por especialistas que decían, una vez que termine esta ola, empezaremos a ver cómo todo vuelve o empieza a volver a un cauce hacia la normalidad. Y se presenta la variante Delta y ahora la variante Omicron. Cuando pensamos que estas dos últimas variantes, pues ya no serían parte de lo mismo, ¿no? Pensamos también que en el segundo semestre del año vendría una recuperación en la economía y con ello en la estabilidad de las empresas y la generación de empleo. Y lo que se nos dio fue eso, pero en negativo, más un proceso inflacionario fuerte y pronunciado. Que ahora viene Omicron, rompe la estabilidad de los mercados, aunque en algunos puntos hay recuperación, no en México. Y para México viene un proceso devaluatorio, inflacionario y de depresión en el proceso económico con rotura en la cadena de suministros otra vez y fuerte. Pero después de haber escuchado hace menos de 12 horas el resultado del primer análisis que hace la Organización Mundial de la Salud, en la que advierte por severos riesgos en el planeta con la presencia de Omicron, lo que les digo es que independientemente de lo que piense el gobierno, cuando minimiza el proceso porque no se ha presentado hasta ahora un caso de Omicron en el país, les digo, eventualmente esto se dará y en unas cuantas semanas veremos cómo la incidencia de COVID será mayor en la proporción de lo que Omicron estará dándole al ingrediente de contagio. Por lo mismo, quiero hacer un serio llamado para decirte a ti que de lo que analizamos de los especialistas, de experiencias de otros países como Israel, Japón, Australia, Alemania, Italia, España, Estados Unidos, Canadá, por favor, seamos cautelosos, no entremos en pánico, pero sí entendamos que esta variante apenas se está estudiando y se están apenas empezando a ver sus efectos. Y una última previsión, se necesitarán por lo menos 2 semanas, 3 tal vez, para que se pueda determinar si las personas que estamos vacunadas podemos estar mejor protegidas que otras ante esta cepa variante, porque pudiera ser uno de 2 escenarios, que parte de los anticuerpos aquí generados por las vacunas contemplen a este nuevo espectro. En otras palabras, que quienes estamos vacunados no nos mate el Omicron. Pero todavía habrá que determinarse. Lo más probable es que sí, pero no hay la certeza. Anthony Fauci dice que está trabajando con diferentes laboratorios reconocidos por la Food and Drug Administration y por la institución que ve las enfermedades respiratorias e infecciosas de los Estados Unidos para tratar de ver si se puede confiar en lo que ya se ha emprendido en vacunación o hay que emprender una nueva campaña con un nuevo medicamento que pudiera abordar el espectro de esta nueva variante. Lo único que sabemos es que es desconocida. En Italia ya se le tomó una imagen de sus variantes y se ve que las tiene evidentes para quienes estudian la superficie viral con detalle. Ahora vamos a ver si esta variante es una amenaza para el mundo o no. Pero por lo pronto ya se ha olido que sí. Solamente falta confirmarlo. Si estamos ante una cuarta ola, 2 preguntas. ¿Cuándo terminará la pandemia? Y otra pregunta que es más importante. Cuando veíamos que ya estaríamos en el inicio de la recuperación, este retroceso nos pondrá en una condición más difícil económicamente hablando para el mundo.
y habrá con esto una rotura de la cadena de suministros mayor, lo que pudiera traer otro descalabro en la economía, es probable. Pero no adelantemos vísperas, vayámonos paso a paso. Por lo pronto, hoy tenemos otra vez que volver a cuidarnos. Por favor, no dejemos de observarlo. Por el bien tuyo, de tu familia, de tu país y de este mundo. Regreso después de esta pausa. Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Ruiz del Río de Central Dynamics para darte a conocer que los días 2 y 3 de diciembre estaremos celebrando nuestro primer workshop internacional de negocios en la ciudad de Houston, Texas. Aprende, explora, desarrolla oportunidades de negocios de la mano de nuestros expertos que en sesiones educativas te estarán dando las herramientas y la información que requieres para la toma de tus decisiones. Los registros e inscripciones están abiertos en www.centraldynamics.info. Recuerda, tu participación es importante, el cupo es limitado. Te esperamos. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, vamos a ver cuál es el estado del país. Y hay algunas cosas que quiero analizar contigo que pienso que vale la pena. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice no prever por el momento nuevas restricciones de viajes ante la nueva cepa de Omicron. Estados Unidos prohibió el ingreso a la mayoría de los viajeros de 8 naciones en el sur de África. Pero tiene que verse algo que en este momento marca una diferencia entre las políticas públicas hacia el Omicron en Estados Unidos y las políticas públicas hacia el Omicron en México. Si bien es cierto, la decisión de Biden es una decisión totalmente local, tiene que ver con Estados Unidos, también tiene que ver con nuestra vecindad. Si en Estados Unidos se prevé que el Omicron puede resultar en algún riesgo y en México las políticas públicas representadas por el gobierno del presidente López Obrador desestiman la idea de que pudiera haber algún tipo de amenaza por Omicron, en algún momento podríamos ver como efecto que las fronteras otra vez se cerraran ante la diferencia de opinión de Washington con respecto a Palacio Nacional. Entonces, no debemos olvidar que somos vecinos y que estamos compartiendo un problema, bueno, varios, pero un problema común con la pandemia. Entonces, pienso que tendríamos que homologar nuestras medidas tomadas para que las ataquemos de la misma manera y tener con ello la misma reacción. Pero si aquí en México se desdeña el Omicron y en los Estados Unidos se le da un principio de riesgo con previsiones tomadas, podríamos ver en 3, 4 semanas que otra vez la frontera común se cierre. Hay que esperar. Wall Street Journal volvió a dedicar su editorial al presidente mexicano por el decreto que da grado de seguridad nacional a sus obras, encendiendo alarmas a los mexicanos. El rotativo norteamericano destaca que López Obrador se pronunció por encima de la Constitución, lo que podría ser el principio del fin de la democracia mexicana, siendo un acto más que de control administrativo, de desesperación, y más que un signo de fuerza, un signo de debilidad. Porque si cierras tus números, lo que estás manifestando es que no tienes la capacidad para defender tus números. Es muy sencillo. Si gastas sin una lógica, sin una métrica, pudiendo envolver en ese gasto oculto a un enorme reducto de corrupción, entonces el que calla otorga y el que oculta otorga 2 veces, porque al ocultar calla sus datos de una manera parcial porque lo hace abusando de su poder, dice el periódico The Wall Street Journal.
Por concepto de 7 campos petroleros que son producto de rondas licitatorias a privados, tras la reforma energética del pasado sexenio, se estima que el Estado mexicano recibirá 67,700 millones de dólares entre el 2017, cuando se celebran las primeras rondas, hasta el año 2040. Esta proyección la presentó Mauricio Herrera, del Fondo Mexicano del Petróleo, contemplando varios campos de explotación de hidrocarburos: el Balam, el Santuario, Trión, otro que se llama Teocalli, Xochi, Ichalquil, Sama, este último territorio para Talos, y que después la mitad fue cedido a Petróleos Mexicanos cuando le torcieron la mano a Talos Energy para tener que hacerlo. Más allá de todo lo que habrá de trabajarse en contra de la corrupción que pudo haber sido el entorno de la reforma energética del sexenio pasado, las inversiones derivadas de esta no son como para tirarlas a la basura, como lo ha pretendido la actual administración, que ante estos acuerdos está uno por uno, tratando de deshacerlos. Y que a lo mejor de este beneficio de casi 70,000 millones de dólares, entiendo, en un largo periodo de prácticamente 20 años, 22 años, de todas maneras, el echarlo por la borda para eventualmente dárselo a Petróleos Mexicanos es como para echarlo a la basura también 2 veces. Quiero también por último decir que sigue el problema migrante en México y siguen avanzando las caravanas que, a decir de las autoridades mexicanas del Instituto Nacional de Migración, le han ofrecido a los migrantes hasta la posibilidad de que se les extiendan papeles para que tengan la posibilidad de estar legalmente en México. ¿Y saben ustedes cuál es la respuesta de los migrantes? Es una y muy sencilla: denos instalaciones para seguir avanzando, porque de todas maneras nosotros vamos a llegar a los Estados Unidos. Hacemos una pausa, regreso con más noticias. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y voy a la Ciudad de México y Adriana Braniff, que nos tiene información internacional como todos los días. Querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Pues sí, la información internacional, ahora sí que la nota del mundo entero sigue siendo esta variante de Sudáfrica, la Omicron, pues es el tema que se escucha en todas partes. Todo está girando alrededor de este tema. Y ayer, pues lo que pasó es que Biden salió a dar una conferencia de prensa, tomó preguntas, lo cual es bastante raro, pero toma preguntas y sale a dar esta conferencia de prensa para realmente llamar a la calma frente a esta nueva variante. Llama a la calma. Eso es lo que hizo Joe Biden el día de ayer y pues así trató más o menos de calmar las aguas. This variant is a cause for concern, not a cause for panic. Calma, calma, que no panda el cúnico. Así de plano, Pedro, porque pues es el terror ahorita alrededor del mundo. No se sabe muy bien qué es lo que está pasando con esta variante, cómo se va a comportar. Te he venido escuchando a lo largo de la mañana y realmente eso es lo que está ahorita en la mente de todas las personas alrededor del mundo. Lo que dice Biden es que se tienen las herramientas para enfrentar esta variante. Están las vacunas por un lado y aquí hay un tema importante porque dentro del tema de las vacunas pues está el tema de que no están repartidas de manera igualitaria en todo el mundo y justamente eso es lo que argumenta el presidente de Sudáfrica, que no están llegando las vacunas a ese país. Y pues también está por parte de Moderna y Pfizer ya el anuncio de que están preparando ahora sí que un refuerzo del refuerzo. El refuerzo es el que se conoce así como booster, ¿no? Entonces un booster del booster, tratar de arreglar todo esto para enfrentar este asunto de Omicron. A mí me gustaría platicar un poco de por qué se llama Omicron, porque pues este es el tema de muchas conversaciones ahorita en todas las mesas. ¿Por qué se saltan 2 letras del alfabeto griego? Bueno, como sabemos, para dar un contexto, la Organización Mundial de la Salud opta por nombrar primero al virus, al COVID-19, lo llama de esta manera para evitar llamarle el virus chino, como en un principio se le empezó a llamar, y se decidió que las variantes iban a tomar los nombres
de las letras griegas para precisamente eso, no nombrar el lugar donde primero se detecta esta variante y así evitar que se estigmatice a la gente que vive en esta región. Hay que acordarnos que Donald Trump no dejó de llamar a este virus el virus chino. Se presentaron muchísimas agresiones a la población asiática, se reportaban estos casos por todos lados, y así pues cada variante se fue nombrando conforme al alfabeto griego. La variante del Reino Unido pues fue alfa, la de Sudáfrica es la beta, la brasileña es la gamma, la de la India pues es la delta, y así sucesivamente hasta mu, pero ahora no se siguió esta estrategia de este criterio, digamos, y la OMS opta por saltarse las dos letras que seguían, que era ni y Xi, XI. Y aquí está la respuesta de por qué lo hizo, por qué decidió esto la Organización Mundial de la Salud. Primero porque ni argumentan que se pronuncia nu en los países anglosajones y esto se podría confundir con la palabra new, que es nuevo, entonces dijeron esto causaría problemas, la descartan. La que seguía era Xi, XI, y Xi es un apellido muy común en algunos países asiáticos. Bueno, ahí tenemos a Xi Jinping, entonces esto podría ser una ofensa cultural, una ofensa a nivel regional, así es que se descartan estas dos y es así como llega Omicron para llamar a esta variante, en lugar de llamarla, pues ya sabemos, la variante de África. Sin embargo, pues lo inevitable, Pedro, aunque el asunto es evitar que se estigmatice a las personas, pues lo inevitable es que ya los países de Sudáfrica han quedado aislados. Te escuchaba en la mañana que lo comentabas, las fronteras pues han cerrado hacia estos países y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, que es Antonio Guterres, ya en un tuit que vamos a poner ahorita en pantalla, alertaba sobre esta situación y dice estar profundamente preocupado por estas restricciones de viaje que se les han impuesto a estos países de Sudáfrica. Y dice, la gente de África no debería de ser penalizada por compartir la información al mundo. Y esto, pues, es una situación difícil porque es lógico que suceda esto, Pedro. Pero por otro lado está el tema de que están actuando de manera diferente a lo que actuó China en un principio, que esconde el virus y esto se propaga por todo el mundo. Sí, aquí hubo mira, realmente no podemos hablar de culpas. Tal vez el primer virus que salió con el COVID pudo haber sido especulativamente, ¿no? Salido de un laboratorio, etcétera. Pero las variantes podrían ser las cadenas sucesorias del original. Y entonces, pues, si surge en Sudáfrica o surge en cualquier país del mundo, pues realmente no hay culpas. Lo que hay que hacer es tomar soluciones. Y bueno, incluso hasta se habla de que el bloquear a Sudáfrica es una forma de no ser solidarios con el planeta en un momento en donde la pandemia pues tiene que tomar fuerza a los países a tomar medidas extremas. Ya lo estamos viendo con Australia, con Japón, con Israel, y la cadena de países que se cierran cada vez se hace más grande. Sí, Pedro, nada más por último, hay que estar muy atentos hoy porque Jerome Powell va a estar frente al Congreso, va a hablar con los senadores y ya se filtraba ayer y también lo comentabas tú, que va a hablar sobre, Jerome Powell ya sabemos que es el presidente de la Reserva Federal, recientemente nominado por Biden para que continúe al frente de este organismo, el Banco Central de Estados Unidos, va a estar en el Congreso y va a alertar sobre el problema de Omicron y el problema de que se daña aún más la economía norteamericana, de que el panorama sea aún más grave para la inflación, para que el escenario sea un poco más delicado. Esto va a estar diciendo Jerome Powell. Hay que acordarnos, Pedro, que tan solo el mes pasado el índice de precios al consumidor arrojó que la inflación ha aumentado ahorita en Estados Unidos a una velocidad no vista en 30 años y frente a esto pues está la alerta que va a dar hoy Jerome Powell. Vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que dice en el Congreso frente a los senadores de los Estados Unidos. Sí, hay una cierta expectativa. Incluso hoy desde la mañana se reportaban mercados nerviosos. Y fíjate lo que son las cosas. En medio de las caídas de los mercados ha habido algunas acciones que han tenido repuntes brutales ante la incertidumbre. Pareciera que para algunos, en modelos, digamos, de economías de antes, viene a ser esto una amenaza. Y para otros, unicorns, parece como si esto se presentara como una gran oportunidad. De estas ironías que da la vida en este momento, cuando pensábamos, Adriana,
que ya estábamos camino hacia una recuperación. Así es, Pedro. Se anunció con bombo y platillo que íbamos a estar libres el verano pasado. Ya pasaron 6 meses y seguimos en esta situación. Nada más descríbeme una última cosa. ¿Cómo sientes el panorama pandémico en la Ciudad de México? ¿Mucha gente con cubrebocas, poca circulación o por el contrario, ante diciembre empieza a verse mucha gente en las calles y algo de descuido? Pues mira, para serte sincera, Pedro, viniendo de lo que es Florida, también Houston, pero viniendo particularmente de lo que es Florida, donde ya las medidas de higiene de cubrebocas prácticamente están desaparecidas. Entonces, el contraste que tengo yo de Florida con respecto a la llegada a la Ciudad de México, te puedo decir que veo a la gente en la calle mucho más consciente de uso del cubrebocas, lo veo mucho más extendido que lo que yo vi o puedo poner como referente allá en Florida. Claro que Florida, déjame decirte que es el estado de la Unión Americana que tiene menos contagios en este momento. Así es que para mí el contraste de Florida con México, te puedo decir que veo a los mexicanos mucho más conscientes con el uso del cubrebocas de lo que lo veo en Florida. Qué bueno que así sea, porque tiene que haber medidas de previsión. Por supuesto que tiene que haberlas. Adriana, como siempre, gracias por estar aquí conmigo. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Pronto te veo aquí en Houston. Vamos a hacer un corte, regreso con más información. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Un resumen de lo más importante que le estamos informando aquí en Central FM Equilibrio. Omicron, esta nueva variante de COVID, presenta un riesgo muy elevado para el mundo, según decir de la Organización Mundial de la Salud. Por favor, no lo dejemos esto en el acaso de que no pasa nada. Está aquí presente, no tendremos que entrar en la paranoia, pero sí en la precaución, y por lo mismo te pido a ti que lo hagas. Te lo pido como que nos juntamos todos los días para hablarnos con confianza. Decirte, por favor, toma tus medidas. Esto no sabemos la letalidad. Miren, un dato. El Omicron no se capta en la nariz, se capta en el pulmón. Es decir, directamente llega a alojarse al pulmón. No sabemos el grado de malignidad que tenga. Lo único que sí sabemos es que se aloja en los alvéolos pulmonares. Esto puede endurecerlos. Y al hacer pulmones duros, viene un desenlace que obviamente no queremos para nadie. Por favor, hemos sabido de mucha gente que con otras variantes, que sí se alojan en la nariz primero, han tenido pues el desenlace fatal. Yo les pido que ante este Omicron, del que todavía tenemos mucho que desconocemos, vayámonos con cuidado, no vaya a ser, por favor. Científicos del Hospital de Niño Jesús en Roma lograron la primera imagen de Omicron y confirmaron que tiene más mutaciones que el Delta. El grupo del G7 se reunió con urgencia, dado el aumento de números de países en donde se ha detectado el Omicron y se están cerrando. Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, reconoce que la humanidad está en una carrera contra el tiempo. Necesitaremos entre 2 y 3 semanas para determinar si las vacunas que ya nos han puesto funcionan con el Omicron y cuál es el grado de protección que las vacunas nos pueden ofrecer. Anthony Fauci, asesor sanitario de la Casa Blanca, dice que espera que las vacunas existentes aporten un grado de protección en contra de Omicron, pero hasta este momento no hay la certidumbre de que así pueda ser. Japón, Israel y Australia ya cerraron sus fronteras. El director para África de la Organización Mundial de la Salud, el señor Matshidiso Moeti, declara que aplicar restricciones para viaje a ese continente es un ataque a la solidaridad global. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dice que Omicron es preocupante y apura a los ciudadanos a vacunarse con refuerzos desde los 18 años para arriba. Jerome Powell lo acaba de mencionar. Adriana, presidente de la Fed, asegura que el aumento de casos de COVID y la aparición de Omicron plantean riesgos a la baja para el empleo y la actividad económica y una incertidumbre para la inflación.
La criptomoneda Omicron se disparó, se multiplicó casi 10 veces entre el viernes y el lunes, cuando alcanzó $688. El viernes estaba en 65, nada más para que nos demos una idea. Y después cayó y después volvió a trepar, según CoinGecko, que es una instancia de información sobre este tipo de criptomonedas. En México, el dólar finalizó este lunes con una caída de 25 centavos para 22.21. Esto es la primera vez en 5 días en donde se da una jornada de recuperación para el peso mexicano. Pese a las alarmas globales sobre Omicron, el presidente de México asegura que no hay que preocuparse, asegura que no se prevé el cierre de actividades. Claudia Sheinbaum, por su parte jefe de gobierno de la Ciudad de México, afirma que los actos masivos no tuvieron impacto en el aumento de contagios por COVID, y con esto le está dando paso para que el día que convoca el presidente de la República para una reunión en el Zócalo, pues vaya toda la gente, ¿no? Sin embargo, especialistas coinciden en que ante la temporada invernal, más frío, más incertidumbre sobre el Omicron, se eviten los actos masivos, no vayan al Zócalo, por favor, no vayan al Zócalo. Incluso reuniones familiares, se mantengan medidas de prevención. Giuseppe Mancinelli, director general adjunto de las Naciones Unidas para la distribución de vacunas en México, confirmó que para el 2022 la compra de medicamentos y material de curación será menor que en el 2021 y no prevé el arribo de medicinas sino hasta julio del año que viene. Juan Antonio Ferrer del INSABI dice lo contrario. Dice que para los ilusos las medicinas van a estar porque se han hecho las contrataciones, y no deja de reconocer que ha habido problemas en el suministro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el día de mañana un proyecto que declara inconstitucional la prohibición legal para la siembra, cultivo y cosecha de cannabis con fines industriales. Casi la mitad de los hogares en América Latina tienen problemas para recuperar ingresos que tenían antes del COVID, de acuerdo con el Banco Mundial y el PNUD. Las metas de inflación no se darán para el 2022, sino hasta el 2023, a decir del presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. La tasa de desocupación nacional reportó una ligera disminución del 0.03% en octubre, pero no debemos de olvidar que esto incluye también a la economía informal. Por otra parte, fíjense, la federación, o sea, el gobierno federal, proyectó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles atenderá a 100 millones de pasajeros al año, pero hasta dentro de 15 años. Fíjense, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el que este presidente canceló, tenía en una primera fase el operar con 180 millones de pasajeros al año. Y aquí 100 millones para dentro de 15 años. Para dentro de 15 años. El decretazo es el acto autoritario más grave de la administración de López Obrador, a decir de Ricardo Anaya, quien fuera candidato a la presidencia por el PAN y por el PRD. Equiparó al Ejecutivo con dictadores como Fidel Castro, Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Sin licitación de por medio, Petróleos Mexicanos acaba de otorgar de manera directa la asignación más grande que va del sexenio, dándole a 2 empresas contratos para pipas por 37,341 millones de pesos. Sigue la corrupción a todo lo que da. Habitantes de la región huasteca en San Luis Potosí y de la Sierra Gorda están sin luz por obras de reparación, dice la CFE, pero también por actos vandálicos. Y no pone la medida de cuánto de todo esto es por actos vandálicos. La consulta popular para determinar la instalación de una planta de amoníaco para la fabricación de fertilizantes en Topolobampo tuvo poca asistencia a la consulta popular, pero los votos se van a contar y se va a definir lo que quiera el pueblo, a decir del gobierno. Debido a un conflicto agrario, habitantes de Magdalena Tequicitlán, en Oaxaca, rompieron un camino rural pavimentado por
el gobierno del presidente López Obrador. Estudiantes del CIDE toman las instalaciones del CIDE luego de la toma de poder de José Romero Tellaeche como director general de esa institución. Y María Elena Álvarez Bulla, la directora del CONACYT, dice que la designación tiene el aliento democrático del gobierno de la Cuarta Transformación ante lo oprobio de los estudiantes que están manifestándose en contra. Que valga la pena. Hasta aquí nos vamos. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta y les pido a todos ustedes que nos pongamos en contacto a través de centralfmequilibrio.com, de @PedroFerriz, de @CentralFM. Omicron, variante del COVID, presenta un riesgo muy elevado para el mundo, advierte la Organización Mundial de la Salud. ¿Piensa usted que México esté preparado para enfrentarlo? Hasta este momento, más del 90% me dice que no nos sentimos preparados para enfrentar el Omicron, partiendo de la base de las recomendaciones de no se preocupen del presidente mexicano. Hacemos un corte, regreso con más noticias. Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Ruiz del Río de Central Dynamics para darte a conocer que los días 2 y 3 de diciembre estaremos celebrando nuestro primer workshop internacional de negocios en la ciudad de Houston, Texas. Aprende, explora, desarrolla oportunidades de negocios de la mano de nuestros expertos que en sesiones educativas te estarán dando las herramientas y la información que requieres para la toma de tus decisiones. Los registros e inscripciones están abiertos en www.centraldynamics.info. Recuerda, tu participación es importante, el cupo es limitado. Te esperamos. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy directo con Roberto José Pacheco esta mañana. Querido Roberto José, buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Igualmente te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Pues hay preocupación en el Congreso Federal, mi estimado Ferriz, ante esta cuarta ola de la pandemia que ya se desató en algunos países de Europa. Y las bancadas del PAN y del PT le exigen al gobierno federal que pues aplique pruebas de detección a las personas, a los visitantes que lleguen a territorio nacional por cualquier vía. Bueno, hasta los del PT alzan la voz ya. La legisladora Giovanna Bañuelos de la Torre urge al gobierno mexicano para que a través de las secretarías de salud y también de comunicaciones y transportes fortalezcan los protocolos sanitarios en todos los aeropuertos y puntos de ingreso del territorio nacional para prevenir la llegada de esta variante del virus en México. La supervisión, mi estimado Pedro, es con el objetivo de evitar que se propague la nueva cepa del COVID-19 a la que ya le llamaron Omicron. Me suena como hasta de ciencia ficción lo que ya estamos viviendo. Por su parte, la senadora y vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, ella de plano dice que es urgente aplicar esta medida y ya basta de populismos y demagogias al respecto. Escuchemos lo que dice precisamente Kenia López Rabadán. Es evidente que el gobierno debería solicitar pruebas a todas las personas que ingresen a nuestro territorio. Lo hacen en muchísimos países. ¿Por qué no lo hacen aquí en nuestro país? Debería, por supuesto, de solicitarse pruebas, de hacerse pruebas a la llegada, ya sea por tierra o de manera o por aire en aviones. Debería de haber pruebas para las personas que ingresen a nuestro país, para protegerlas a ellas y para proteger a los mexicanos. Bueno, y hasta por mar también hay viajeros que llegan por mar. Bueno, en la rueda de prensa virtual de cada 8 días, la legisladora panista reprochó la ignorancia y el populismo del Ejecutivo y principalmente del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, porque minimizan la aparición de esa nueva variante. Y también te comento, mi estimado Pedro, que a unas horas de que el presidente López Obrador emite un mensaje con motivo de sus 3 años de gobierno, la senadora panista Kenia López Rabadán, pues dice que pues, este gobierno llega con un saldo muy desfavorable. Simplemente en la lucha contra la pandemia, 300,000 personas fallecidas de manera oficial.
Hay gente que ya calcula que regresamos, ya estamos llegando al 1,000,000 de personas. Escuchemos lo que dice al respecto la senadora. Es evidente, es clarísimo que los índices de violencia están altísimos, están por los cielos. La estrategia esta que el presidente de la República hizo pública, de abrazos, no balazos, pues obviamente no genera otra cosa, sino solamente impunidad. Bueno, saldos muy desfavorables, mi estimado Pedro, que obviamente el gobierno federal y el presidente de la República que lo encabeza, pues los minimiza. Es mi reporte, mi estimado Pedro. Gracias por este reporte, Roberto José Pacheco. Todos estamos tratando de encontrar información para conducírselas a ustedes, en la que demos una guía y una pauta de lo que representa esta variante del COVID. Esta que representa ya la cuarta ola. Cuando pensábamos que estábamos listos para salir de la pandemia, llegó una nueva variante y con ello otra vez la precaución del mundo. El mundo otra vez se está paralizando. Esa es la verdad. Vamos a una pausa, regreso. Pedro Ferriz Híjar con ustedes. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Pedro Ferriz Híjar. Ingeniero Pedro Ferriz de Con, tanto que lo extrañábamos por estos lares. Oye, dime la verdad. No, en serio. Sí, el autor es Julián. Oye, dos cosas que me gustaría contar el día de hoy. Primero que nada, increíble es de no creerse la forma en que minimizan en México la nueva variante Omicron, del COVID, ¿no? Por un lado, vemos a todos los responsables de las pandemias en el mundo, ¿no? Vemos a Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la Organización Mundial de la Salud, que dice, representa un riesgo muy alto de casos con consecuencias graves. Cito textual. Sí. Vemos la declaración de Joe Biden. Esta variante es una causa de preocupación. Lo mejor es vacunarse y obtener el refuerzo de la vacuna. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. López Obrador, no hay elemento para no hay elementos para preocuparnos, no hay motivo de riesgo. Es una irresponsabilidad. Es una responsabilidad enorme. ¿Qué sabemos de la nueva variante esta que ya se bautizó como Omicron, pero empezó a decírsele la variante sudafricana? También esta se dio en Botsuana, en donde se empiezan a dar casos. Ya se empiezan a dar casos en otras partes del mundo. Importantísimo. Ya tenemos casos en Alemania, ya tenemos casos en Inglaterra, ya tenemos casos en Italia. Hay un caso en Japón. Ya tenemos un caso en Japón. Ya tenemos un caso en los Estados Unidos, en donde ya llegó la variante. Y entonces, ante esto, el mundo, ¿qué hace? Cierra sus fronteras. Todo el mundo está otra vez cerrando. No regresando al cierre total, pero sí tomando precauciones. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, nuevamente minimiza la situación. ¿Y a quién le echa la culpa? Pues nada más y nada menos que a los neoliberales. Los neoliberales son los culpables. ¿Por qué? Dice el presidente que el gran problema de lo que estamos viendo con esta variante de Omicron es que las vacunas no llegaron a África. Entonces, esta variante principalmente surge en Sudáfrica, en donde quiero que sepa el presidente que Sudáfrica es de los países africanos que más vacunas tiene. Es un país que hasta el momento no ha llegado al nivel de vacunación que vemos en países occidentales o orientales, porque tienen más o menos un 25% de vacunación. Y efectivamente, razón hay. En África hay pocas vacunas. Pero escuchemos lo que dice el irresponsable, por no llamarlo de otra forma, Hugo López-Gatell, el día de hoy. Esto hace tan solo unos momentos. Mundial de la Salud. Ayer hubo un informe especial de la organización señalando lo que puede significar para el mundo. El director de la OMS dijo que podría haber graves daños. Debe quedar muy claro a lo que se refiere. La gran preocupación mundial es la
desigual distribución de vacunas. Hay regiones extensas del mundo que representan 70% de la población que tienen menos de 10% de cobertura vacunal. Y esto es lo que le preocupa, totalmente importante, preocupación a la Organización Mundial de la Salud, porque en los sitios donde no hay vacunación, ciertamente Omicron o cualquiera de las variantes existentes puede causar los daños que ha causado. Yo no sé en dónde entendió eso Hugo López-Gatell, porque saca el discurso de Tedros Adhanom Ghebreyesus y lo distorsiona y lo hace a su manera. La verdad, ¿por qué? Pues el presidente de entrada quiere su pachanga, porque evidentemente después de todas estas afirmaciones de lo pachanga es mañana, ¿verdad? La pachanga es mañana. Después de todo lo que está pasando, pues la pregunta es, oiga, señor presidente, y viendo todo lo que estamos viendo, ¿va a haber pachanga mañana en el Zócalo? Claro, lleven su cubrebocas, lleven su cubrebocas. Me quiero imaginar que también hay que llevar el corazón del detente para que vayas así, ¿no? Señalando por todos lados y no te dé la vacuna. Pero ¿quién va a ir? Va a haber mariachis, va a haber música en vivo, va a haber baile, va a ser un eventazo el que se va a hacer el presidente en el Zócalo, en donde ya estamos empezando a ver los acarreos, en donde ya estamos empezando a ver camiones que vienen. ¿Te fijas cómo dice Claudia Sheinbaum? No, las manifestaciones multitudinarias no tienen ningún problema. No, pues ¿por qué? Digo, lo que pasa es que van en contra de absolutamente todo. Pero lo que el presidente necesita es la pachanga. Ahora, ¿para qué quiere la pachanga el preciso? Para mostrar músculo. Exactamente. Mostrar músculo, mostrar que México lo quiere, mostrar que viene la revocación de mandato. Y ahora que viene la revocación de mandato, al presidente le urge llenar el Zócalo. Pero quiero que sepan una cosa. Para el presidente llenar el Zócalo capitalino es francamente muy sencillo. Tiene a los jefes delegacionales, tiene un aparato comandado por el mismísimo secretario de gobierno del Distrito Federal, que es Martí Batres, comandado por René Bejarano y Dolores Padierna, que nada más y nada menos son los jefes de los tiangueros en la ciudad. Manejan grupos de choque y manejan grupos de acarreo. Entonces, bueno, si usted cree, así como se lo firmamos aquí, que en Nueva York se pagaban $100 por ir a echarle porras al presidente, pues seguramente acá en México ya no va a ser la guajolota. Ahora viene una variante nueva en el menú, le llaman la sopilota, que es su guajolotita, por supuesto, su frutzi y alguna adicional ahí en billetito para que pudiera ir la gente al Zócalo capitalino. ¿Qué es lo que hacen? Miren, no sé si se acuerdan ustedes, pero la leche Betty, ¿te acuerdas de la leche Betty? Sí. Justamente era utilizada por Martí Batres para llevar a la gente a los mítines de Andrés Manuel López Obrador. Entonces se aprovechaban de la gente y si ibas al mítin, te regalaban tu litro o tus 2 o 3 litros de leche Betty, que era una leche que ni siquiera venía en Tetra Pak, venía en bolsa. Venía en bolsa. Y después se hicieron exámenes en esta leche Betty de Martí Batres. Que tenía heces. Tenía, pues heces, no heces como la de Salgado Macedonio que puso, por cierto, qué bárbaro, mano. Esta gobernadora de una S en el escudo nacional, en vez de la serpiente estar pisando el águila, hace una S de Salgado, violando todo el tipo de protocolos sobre ley y bandera. Pero bueno, así se las gastan. Y sí, pues igual de ponzoñosos, venenosos y arrastrados son los Salgado Macedonio, entonces uno puede entender el motivo. Otra cosa, antes de irme, te quería comentar. Qué rico es el chocolate, ¿no? Sí, cómo no. Qué rico es el chocolate. Y más cuando es Rocío, la firma de los hijos del presidente. Y les ruego, por favor, a nuestro auditorio, a todas esas personas que de repente nos vienen a tirar odio, si alguno de ustedes tiene un currículum, tiene una trayectoria laboral de cualquiera, no voy a poner quisquilloso, del que sea de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, por favor, hágalo llegar a nuestra redacción, porque ¿qué son los hijos del presidente? Es una bola de zánganos flojos, buenos para nada, que vieron una oportunidad, como bien lo hace saber este reportaje que publica la revista Proceso y Carmen Aristegui, esa Carmen Aristegui a la que Andrés Manuel López Obrador la cobijó, le dio el abrazo, la regresó a los medios de comunicación después de estar totalmente hizo la gestión con Pancho Aguirre, ¿no? Claro, pues fue gracias a Andrés Manuel López Obrador
Carmen Aristegui regresa a los medios de comunicación después de que es vetada, así como tú comprenderás, por el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque Andrés Manuel vio en Carmen Aristegui una aliada. Pero acuérdate, Andrés, cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Y es así que le da este mordisco con un reportaje que se da en Proceso, que se llama Sembrando Vida y la Fábrica de Chocolates, en donde dan a conocer cómo José Ramón Beltrán y sus hermanos se hacen beneficiarios del programa Sembrando Vida, que casualmente en la zona de Tabasco siembra cacao, ha privilegiado la siembra de cacao, y este cacao a bajo precio se le da a esta fábrica de chocolate de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Para muestra, un botón. Acuérdense cuando Joserra, como le dicen sus cuates, decía esto. Ramón, ¿vas a trabajar con tu papá? No, yo no voy a trabajar en el gobierno. Los 6 años que va a estar él, yo voy a dedicarme a otra cosa. Dice, yo voy a dedicarme a otra cosa, todavía no sé a qué. Y bueno, casualmente la otra cosa a la que se dedica Joserra, pues ahora se dedican a sembrar chocolates y a sembrar cacao con esta fábrica de chocolate artesanal. Ahora, datos importantes y curiosos de los neoliberales hijos del presidente de la República. Chocolates Rocío, que así se llama la compañía, no aparece en los registros de la Secretaría de Economía. Sin embargo, escuche usted, el 6 de octubre del 2020, una empresa denominada Finca Rocío Chocolate Corporation fue registrada en Nueva York por un agente de nombre Jesús Héctor Gutiérrez. Los socios de la empresa están reservados, que son los hijos del presidente. La dirección de esta empresa está en Wilmington, Delaware. ¿Por qué en Delaware? Porque ahí no tienes que comparecer ante la federación. Estos de burros no tienen nada. El nombre Andrés Manuel López Beltrán no figura en el Registro Nacional de Profesionistas, porque no es profesionista, tampoco en los registros de comerciantes, tampoco está en la base de datos de cámaras de comercio, no está en ningún lado absolutamente. La finca, aparte de todo, es custodiada por policías estatales. Al inicio de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador desapareció a los guardias presidenciales. Sin embargo, la finca de los hijos del presidente son custodiados por distintas patrullas estatales del estado de Tabasco. Nada más para que sepan, la patrulla número 73663 es la que custodia a la finca del presidente. Cuando se va a preguntar, oiga, pues denme los registros de esta patrulla, no hay registro. Decretazo. Ahora, otro puntito, ya nada más para irnos, para que vean cuál es el beneficio. A ver, Jerry, por ahí te mandé un menú de lo rico que se come en Palacio Nacional. A ver si me lo pueden poner en pantalla para que se den cuenta de cómo se come en la presidencia de la República. Una comida que ofrece el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en donde, fíjate, no, pues rico, ¿no? Tamal de chipilín, con su marqueta de frijol, tostones de plátano, y de postre, bocadillo de chocolate Rocío. Me quiero imaginar que estos son donados por los hijos del presidente para que lo puedan degustar. ¿Donados? No, pues claro que no. Estos, ¿quién compra los chocolates Rocío? La presidencia de la República. Me quiero imaginar que ahora van a llegar en las canastas navideñas por parte del presidente, van a llegar los chocolates de sus hijos. Bueno, pues qué bonito es lo bonito, ¿no? Qué bonito es lo bonito. Ahí está. Eso es, ¿sabes cómo se puede llamar esto? No son corruptos. Es un acto de solidaridad con la causa. Sí, no es increíble. Pero bueno, pues yo creo que, pues para muestra un botón. El que es rata, luego asoma la cola, ¿verdad? Luego asoma la cola. Es increíble. Bueno, pues, hijo, gracias. Muchas gracias. Gracias como siempre. Vamos a hacer un corte. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Ya ha pasado todo con el presupuesto aprobado en el Congreso para el año 2022 y las previsiones dentro de esto estaban basadas en una cantidad de ingresos que tendrá la Federación, contemplando entre ellos una serie de modificaciones al proceso fiscal para que haya el ingreso necesario para cubrir los 7.2 billones de pesos, o sea, 7 millones de millones, 200 mil millones de pesos, que serán necesarios
para que el presupuesto de lo que se gaste en el gobierno el año que viene sea, digamos, en una relación que termine con un balance en ceros, ¿no? Es decir, haya un balance total que empate ingresos con egresos y que la federación pueda cumplir con los compromisos. Dentro de los compromisos que tiene la federación, hay un rubro que para mí se me hace fundamental para la estabilidad del país. Y ese es el rubro que tiene la federación con los estados de la República y con los municipios del país. Y ahí es, pienso, un lugar en donde se va a presentar un desbalance. En primer lugar, porque en lo presupuestado para estados y municipios es menor a la expectativa que gobernadores y presidentes municipales tienen, a reserva de que para compensar esas carencias, estados y municipios tendrían que ponerse de acuerdo para generar ingresos locales, es decir, para tasar más al contribuyente con ingresos de carácter estrictamente local, a decir de que aparte tendrían que estar pagando, por supuesto, las propias obligaciones que impone la federación. Pero dentro de todo esto creo que se va a empezar a presentar un problema de carácter político, porque de estos estados de la República, en donde estoy absolutamente convencido de que los estados gobernados por mandatarios de Morena o presidentes municipales gobernados por integrantes del mismo partido político tendrían la posibilidad de ir con Rogelio Ramírez de la O y decirle: Rogelio, no me alcanza, dame una compensación. La línea ahora se va a hacer mucho más larga, porque producto de las elecciones pasadas, hoy hay más gobiernos encabezados por gobernadores de Morena, lo que haría que la Secretaría de Hacienda tenga más compromisos. Tenían el pretexto con otro tipo de gobiernos, no de Morena, sino de el PAN o del PRI o de cualquier otro partido, Movimiento Ciudadano, muy destacadamente, sobre todo en el occidente, que pues con ellos no habría una obligación política, pero con Morena sí. Morena, Partido del Trabajo, verde en donde haya verde. Y ahora, ante la multiplicación de compromisos políticos, pero la astringencia económica por el otro lado, empezarán a darse tumbos en la economía a nivel estatal y municipal, como ya de hecho se ve. Estuve en México la semana pasada, luego de un año de no ir a mi país, y me encontré en el puerto de Veracruz y en el puerto y en el municipio de Boca del Río, tanto el municipio de Veracruz como en el municipio de Boca del Río y en el Antón Lizardo, me encontré con descuido, con muchas restricciones en el suministro de muchos servicios y de la atención de muchos de los procesos que se deben de tener al nivel más pegado a la sociedad, que es en el municipal. Y sí, es cierto, hay algunos presidentes municipales que se están yendo y al irse, pues su responsabilidad empieza a dejar de ser y se le deja al sucesor. Pero como mucho de la sucesión será para Morena, no sé hasta este momento qué compromisos va a poder cumplir Morena y en qué lugares y qué compromisos Morena, el gobierno de la Cuarta Transformación, no podrá simplemente cumplir, con un peligro latente muy grande. En algunos lugares no hay dinero ni siquiera para la operación de los costos directos de su administración. Personal, básico, para lo que no se tiene el dinero para pagarles. Pienso que el año que viene habrá la multiplicación de muchos problemas de carácter social por la astringencia económica y no le quedará otra al gobierno de López Obrador sino apretar hasta asfixiar a la gallina de los huevos de oro. Después de esta pausa estaré con ustedes.
Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Ruiz del Río de Central Dynamics para darte a conocer que los días 2 y 3 de diciembre estaremos celebrando nuestro primer workshop internacional de negocios en la ciudad de Houston, Texas. Aprende, explora, desarrolla oportunidades de negocios de la mano de nuestros expertos que en sesiones educativas te estarán dando las herramientas y la información que requieres para la toma de tus decisiones. Los registros e inscripciones están abiertos en www.centraldynamics.info. Recuerda, tu participación es importante, el cupo es limitado. Te esperamos. Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y ya acercándonos a el frío, el invierno y por supuesto las fiestas decembrinas, Ernesto Peña nos lleva a su reflexión esta mañana. ¿Cómo estás, querido amigo? Buenos días. Buenos días, querido Pedro. Buenos días, México, donde quiera que te encuentres. Último día de noviembre de 2021, Pedro. Es la recta final del año, como dices muy bien, y nos llega Omicron, última letra del alfabeto griego. Omicron fue descubierta recientemente en una provincia de Sudáfrica y en unos cuantos días se ha detectado casos distintos en países muy diversos del mundo. Lo que sabemos de Omicron hasta este momento es su altísima transmisibilidad. Algunos estudios estiman que es una variante 500 veces más contagiosa que la original, lo que significa que en muy poco tiempo va a provocar un enorme aumento de infecciones. Eso sí, ya se espera un enorme aumento en los contagios. Si una persona contagiaba a 2 personas en promedio con el virus de Wuhan y a 9 con la variante Delta que tanto problema nos dio, podríamos estimar que una sola persona contagiada con Omicron va a infectar a unas 20, así de golpe. Los científicos del mundo saben que estamos en un momento clave. El punto crucial está en conocer pronto cuál es el índice de agresividad de esta variante de Omicron. Si Omicron resulta ser tan agresiva o más agresiva que Delta, Dios nos agarre persinados. Estamos parados frente a un muy grave caso y una amenaza real. Si por el contrario, la variante Omicron es menos agresiva, podría incluso acabar con la pandemia porque induciría inevitablemente enormes volúmenes de contagios, pero con síntomas muy leves, que entonces darían lugar a inmunidad generalizada muy pronto, inmunidad de rebaño. Ese sería un regalo de la naturaleza, o de Dios, o de Alá, o de quien tú quieras, pero un enorme regalo para la humanidad. Con Navidad a la vista, yo prefiero, Pedro, México, creer que tendremos ese magnífico regalo de la providencia después de 2 años de tanta dificultad. Es buen momento para recibir un regalo de esta naturaleza. Vamos a ver. Por lo pronto, la prudencia debe privar sobre la impaciencia. Entiendo que la vida nos pide el encuentro de unos con otros, la salida y un poco de fiesta, aún mucho de fiesta y de vacación, el encuentro, el abrazo con los que queremos y que nos quieren de regreso. Muy bien, hagámoslo con prudencia, con nuestros grupos más cercanos, nada más con nuestros grupos más cercanos. Y no. Francamente, no es buena idea que vayas al Zócalo mañana. No hay nada que celebrar ahí. Estamos en medio del desastre, ¿no lo ves, querido México mío? En medio del desastre. No es buen momento para ir al Zócalo a hacer tumultos. Estoy seguro que no falta mucho tiempo para que una simple pastilla nos alivie del mal. Pero mientras ese bien llega, no nos descuidemos. Así como Omicron, fíjate, así como Omicron es la última letra del alfabeto griego, y me inclino de verdad a creer que es también el anuncio del final de este terrible periodo de pandemia. No sé si lo sabes, pero en la cultura china se considera al 4 como un número oscuro, un número generador de caos, de desventura. Más allá del respeto que me inspira siempre la cultura china milenaria, pienso que sobre nuestro México pesa hoy un enorme 4, el 4 de la T, que ciertamente no ha sido portador, no ha traído a nuestro querido pueblo ni seguridad, ni tranquilidad, ni prosperidad, ni buena fortuna. Pero el pasado 22 de noviembre, México, llegamos a un momento crítico en la vida nacional de todos los tiempos. El extremo 4, el día
en el que el Ejecutivo emitió el llamado decretazo, un muy peligroso acuerdo, pésimamente mal fundado y carente de motivación legal, ambos requisitos constitucionales indispensables para validar y dar legitimidad a cualquier acto administrativo, mediante el cual busca declarar de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a la infraestructura. El acuerdo es inconstitucional desde todos sus ángulos, pero es más que eso. Es la más atrevida y la más grave acción autoritaria de la que se tenga memoria en el México moderno. Es un extremo. No le hace bien a nuestro pueblo. No puede concretarse. El acuerdo parte de un error de razonamiento jurídico muy básico, toda vez que el titular del Poder Ejecutivo solo puede promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. Así lo establece la fracción primera del artículo 89 de la Constitución General de la República. Dicho en lenguaje más simple, el presidente solo puede, fíjate bien, solo puede emitir acuerdos administrativos para hacer posible y facilitar la aplicación de las leyes vigentes. De ninguna manera, puede emitir acuerdos administrativos para evitar la aplicación de las leyes vigentes, ni para crearse facultades especiales que le permitan determinar libremente casos de excepción en los que las leyes aplicables no surtan sus efectos. La trampa del decretazo es fácil de entender. Al intentar ponerle a los proyectos de infraestructura el paraguas protector de la seguridad nacional, podría negarse de manera sistemática y permanente el respeto a la aplicación de las leyes administrativas necesarias para la aprobación de cada proyecto, como por ejemplo la evaluación del impacto ambiental o la factibilidad técnica, o desde luego negarse el acceso a la información respecto a todos los detalles relacionados con cada obra de infraestructura. Es decir, hacer inaplicable la ley de transparencia y todas las demás leyes necesarias para la correcta aprobación y ejecución de un proyecto de infraestructura. Por eso nada más, es inconstitucional. Por eso es contrario al espíritu de la República y al bien del pueblo de México. Estamos cerrando el año en un momento muy importante de grandes definiciones nacionales, de grandes definiciones internacionales y desde luego estoy seguro de grandes definiciones personales. Estoy seguro, México, que tú tienes tus propios problemas, tus propios proyectos, tus propias obligaciones. Estoy seguro, el reto es enorme, pero es nuestra responsabilidad resolver correctamente, inteligentemente, bien intencionadamente. Todo lo que nos corresponde en la esfera de nuestras actividades y todos nuestros compromisos son importantes y tenemos que tener el valor de enfrentarlos, de atenderlos y de resolverlos. Así que a trabajar, México. Solo los resultados cuentan. Nada más los resultados cuentan. Tenemos que dar resultados. Y en tiempos tan difíciles, es cierto, los resultados tardan mucho en llegar. Quisiéramos que fueran más rápidos, pero no son. Así que no desesperes. Mantén la calma, mantén la disciplina, mantén el enfoque. Y si te sirve de algo, reza. Debo confesar que me hace bien. Rezo el rosario una vez por semana. Aprendí a rezarlo al lado de mi abuela, la madre de mi madre. En Parral le decían la nigua. Cuando lo rezo, las dos están conmigo. Ellas dicen en mi mente: María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y yo respondo: en la vida y en la muerte, ampáranos, Señora mía. Al final del rezo me queda una sensación de paz y de compromiso que me acompaña en el sueño de la noche y en los sueños del día, querido México. No hay excusas, dice mi amigo Fer. Estoy de acuerdo. No excusas. Hagamos suceder las cosas. Que sea un buen cierre de año. De nosotros depende en gran medida. Las noticias buenas las hacemos nosotros, las malas llegan solas. Te mando un abrazo. Pedro. Y sí, el rezo es una poderosa arma, una herramienta del espíritu. Y ahí está la entereza del ser humano. Hacemos un corte, regreso a Alex Reyes, Deportes. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Estoy con Alex Reyes y los deportes esta mañana. Alex, buenos días. Querido Pedro, muy buenos días y más gusto me da, además de saludarte, de contarte buenas noticias. Sé que de repente el entorno que nos rodea es muy duro en muchos sentidos, el económico, el social, seguridad, pero el deporte generalmente tiene buenas historias y hoy el de México especial creo que tiene dos muy importantes. Primero, ayer aquí en Chihuahua, Pedro, donde me encuentro, y un saludo a toda la gente a través del 92.5,
logran un histórico triunfo sobre Estados Unidos en la eliminatoria rumbo al Mundial. Primero, por ganarle a la máxima potencia a nivel mundial, siempre será una hazaña para el básquetbol. Después, primera ocasión que en México le anota más de 80 puntos en la historia a los norteamericanos, fue 97-88, y primera vez también que le anota más de 30 puntos en un cuarto, fueron 31 en el tercer periodo, y de ahí se fincó el gran regreso del equipo mexicano que dirige Omar Quintero. 97-88 la victoria del básquetbol mexicano sobre Estados Unidos, con una combinación de mucho veterano, Carlos Girón, gran partido, Orlando Méndez, 27 puntos, y otros jóvenes como Gael Bonilla, quien milita en el Barcelona de España e hizo su debut en esta selección. Así es que el panorama es halagüeño para el baloncesto mexicano. Ojalá se pueda mantener en esta línea. Y la otra también, pero vale mucho la pena destacar que en Cali, Colombia, se están llevando a cabo los primeros Juegos Panamericanos Junior. Todos estos prospectos de menos de 18 años que tienen talento en su disciplina, hoy representan a nuestro país, y orgullosamente, después de algunas jornadas, México es el líder del medallero con 89 preseas totales. Ayer fueron 6 de oro más, 28 totales. Colombia tiene 25, Cuba tiene 6, Dominicana tiene 3 y Brasil, por supuesto, también muy cerca de México. Vale la pena, insisto, destacar que hay jóvenes talentosos en este país, y México hoy tiene en halterofilia, en tiro con arco, en natación, en gimnasia, en squash, en racquetball, en fin, no todo es fútbol, y eso es muy importante que se entienda para las familias, para los papás. Hay muchas disciplinas donde México puede tener grandes figuras. Y si te parece, escuchamos rapidísimo a dos representantes mexicanos, Ashkara Licea, medalla de oro en tiro con arco, y Ricardo Torres en gimnasia. La verdad es que a todos nos fue muy bien. Estábamos en las 8 finales de oro y nos llevamos 6 medallas de oro de las 8 posibles, y todos nuestros compañeros nos fuimos con una medalla de oro cada uno. Entonces yo creo que hicimos un muy buen trabajo y la verdad me siento muy satisfecha. Una bomba de emociones, la verdad. Pues los nervios de la competencia, pero también la seguridad de mi trabajo. Fueron muchas cosas, y al final es una experiencia increíble. Bueno, Pedro, para terminar rapidísimo, Leo Messi, 7º Balón de Oro como mejor futbolista a nivel mundial. Nunca nadie lo había logrado, increíble. Y un abrazo solidario, Pedro. René Sánchez fue compañero nuestro en MBS hace más de 20 años, un hombre exfutbolista y después integrado a los medios de comunicación. Lamentablemente ayer falleció, descansa en paz, el buen René Sánchez, compañero nuestro allá en MBS Deportes hace ya más de 20 años. Te mando un abrazo, querido Pedro. Gran jornada de martes para ti, para todo el auditorio. Muchas gracias, querido Alex. Y antes de terminar, quiero decir con mucho orgullo que mi hija Dore ha sido galardonada como una de las grandes mujeres de México dentro de los medios de comunicación. En este programa ha hecho una labor de llevar cultura, y por ello ella hoy recibe este galardón dentro de las grandes mujeres de México en la organización Alas de Amor. Y desde aquí, mi querida Dore, todos te felicitamos por tu enorme entereza y tu enorme, inconmensurable camino que en la comunicación te ha ligado con amor al micrófono, a las cámaras y a toda la gente que hace posible esta magia de decirle al mundo lo que piensas. Desde aquí te abrazo y te felicito, querida hija. A nombre de todos, gracias. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Estaremos en contacto en las redes sociales. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio, invierno 2021.